Entonces, vamos a establecer, hacemos un recuento de lo que hemos hecho hasta acá. Entonces hablamos sobre lo que es la idea principal, ¿no? ¿Qué es el tema del día de hoy? Idea principal. Idea principal, entonces, manejen estos criterios, profesores. Idea principal, mensaje. Idea principal, finalidad, intención, propósito. ¿Que tiene quién? El autor. Sobre un determinado tema. Al autor le interesa hacernos llegar una información, un enunciado, y ese enunciado, ese mensaje, se va a denominar idea principal. ¡Mami! 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 Vamos a ver, cuando dice, ¿para qué es útil encontrar la idea principal del texto? Uno, para poder encontrar, dice, la parte fundamental del texto, o sea, la intención del autor, para poder comprender lo que quiere decir el autor sobre el tema. Pero esto lo más elemental es para poder diferenciar lo esencial, lo vital del tema, lo importante, ¿no? Y de esa manera también discriminar de otras informaciones que tienen, que no son tan relevantes, ¿no? ¿Qué más? Con la información que comunica el texto, se pueden incluso elaborar mapas conceptuales. Esto se trabaja más adelante, profesores. Cuando se hace una lectura minuciosa, se pueden hacer a manera de resumen mapas conceptuales, ¿no? Pero estableciendo, por ejemplo, palabra base, un rastro verbal, ¿no? Que nos llegue o nos indique cuál sería, pues, en este caso, el propósito que tiene el autor. Entonces vamos a pasar. Entonces, pero no olvidemos que un punto importante también en las ideas son las ideas secundarias. Las ideas secundarias, oraciones que apoyan a la idea principal. ¿Por qué? Porque estas de alguna manera pueden dar el ejemplo, describir, explicar, consolida la idea principal, no lo detalla, hace que sea comprensible la idea y hay también una secuencia de hechos. Estas ideas secundarias, que de alguna manera son las ideas auxiliares, ¿no? De comunicar algo, en todo caso sustentar. Estas ideas secundarias sirven como, por ejemplo, cuando se hace lo que es compatibilidad, cuando conllevan, cuando condicen, cuando relacionan a lo que sería la idea principal. Por eso dice, cuando se hace ideas secundarias, es para establecer, pues, reforzar, como se dice, la noción que se tiene de las ideas principales. ¿Ya, profesores? Entonces ahora, muy bien. Entonces, solo haciendo un pequeño recuento, profesores, un pequeño recuento, diremos que lo más elemental en la comprensión lectora dentro de la jerarquía textual es determinar tema y determinar la idea principal. Profesores, en base a eso, hoy día vamos a ver ya todos los puntos que vamos el día de hoy, todos los temas que vamos a resolver, tiene que basarse en lo que es obtener la idea principal, obtener el tema, y en base a eso, profesores, vamos a determinar las respuestas correctas para cada pregunta que hagamos el día de hoy. Hay que hacerlo un poco, una especie de un pequeño taller para poder resolver, agarrar, por ejemplo, lo que sería, ¿no? Adiestrarnos en la resolución del examen en base, pues, también a un tiempo determinado, ¿no? Porque recuerden que a veces leer, de acuerdo a las cantidades de preguntas que tengamos, tenemos que ver también el tiempo en que se resuelve cada texto, ¿no? A veces uno dice, no, por eso 25 minutos, pero viendo el tiempo, las cantidades de preguntas que tiene, sería perder bastante tiempo. Entonces, por eso uno tiene que tener la habilidad, ¿no? La destreza, la pericia, para poder resolver los textos en 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, sin tener que volver a leer nuevamente, ¿no? Porque el texto, como te comentaba, solo podemos hacer dos tipos de lectura. La prelectura, o sea, una lectura donde vamos a leer de forma somera,
y luego viene la lectura en sí, ¿no? Y en la lectura en sí aplicamos las herramientas de lo que sería el subrayado, aplicamos el resaltado y la paráfrasis. Pues el que al final es un texto trabajado, leído, trabajado, y ese resultado de ese tipo de lectura nos va a permitir comprender el texto y a la vez poder responder adecuadamente cada pregunta. De esta forma, profesores, la forma tradicional de leerlo una vez, dos veces, tres veces y luego leer las alternativas y las preguntas y se quedase ahí, ¿no? Porque eso es algo empírico que se hace. Si se hace por ahí algo por hacer, recién, ¿no? Volver otra vez al texto. Eso solamente es utilizar la memoria. Más que una comprensión, es usar la memoria. Bien, vamos a salir de acá de este cuadro. Les voy a compartir el texto por el día de hoy. Vamos a compartir entonces el texto para el día de hoy. Me dicen si se comparte. Un momentito, voy a mandarles el. Ya estoy compartiendo las imágenes del texto. Todos vamos a empezar a leer. Vamos a hacer algo bien práctico. Vamos a empezar a leer, así como yo, Star Costa, hacemos una lectura en silencio. Yo voy a estar marcando así cómo deberíamos leer, cómo deberíamos ir señalando cada idea, ¿no? Y viendo cuál es lo más importante del texto. Y al final hacemos un recuento, ¿no? Oral de lo que hemos comprendido. Con esa comprensión, viendo el tiempo, empezamos a hacer lo que sería pues el reconocimiento de las unidades informativas. Ya, profesores, entonces miren acá, dice antes de la idea principal, eso en un texto tiene varios mensajes codificados, ¿no? Ya, y tiene una forma jerárquica con el objetivo de que la información que se transmite sea comprendida. Entonces, los mensajes son las ideas, pues, del autor. Hay ideas principales, ideas secundarias, ¿no? ¿Esto se hace para qué? Para, de alguna manera, comprender cuál ha sido, ¿no? El mensaje que nos ha transmitido el emisor. El emisor, ¿cómo se dice? El autor del texto, ¿no? Es el que está tratando de buscar, pero de acuerdo, ojo profesores, la comprensión es de acuerdo a la contextualización que el autor quiere hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver posturas, vamos a ver tonalidad, vamos a establecer formas de que cada persona puede asumir un texto. Recuerden que dentro del proceso lector establecemos decodificación, retención, interpretación y comprensión. Ya, profesores, entonces, vamos a iniciar con el texto número. ¿Qué dice? No podía bajar. Acá vamos a compartir texto. Acá no estamos colocando lo que es como se dice, las alternativas, solo estamos colocando para llenar, ¿no? Entonces, tratemos de ver, entendamos de cuál es el tema y entendamos cuál sería la idea principal, o sea, de lo que se habla en el texto. ¿Ya? Entonces empezamos por eso.
Ah, Lo que me aporta lo peor Muy bien, colegas. Vamos a ver acá, está hablando este texto directamente, ¿ah? Así, directo, así. ¿Cuál es el tema? A ver, pues tienes tu audio, tienes tu chat. Me tienes que comentar cuál es el tema del texto, de qué trata. A ver, profesores, ya lo has leído, ¿no? Ya sabes de quién se está hablando en este texto, ¿no? Sí o no, profesores, vamos, contesten todo, porque así vamos a aprender a comprender los textos de examen, ¿no? Estos de examen son así igualitos. Uno, primero, cualquier texto, primero que tiene que hacer es preguntarse de quién se está hablando en el texto, ¿no? ¿De quién se habla? Dice, existen 500 variedades, en el Perú se encuentran alrededor de 3.000. La papa es uno de los aportes del Perú al mundo, un producto que por su versatilidad se encuentra en las recetas de las más variadas cocinas a nivel, dice, ¿no? Muy bien, Miss Beatriz, a nivel mundial. Es el cuarto principal producto alimenticio en el mundo después del trigo, el arroz y el maíz. Cultivado desde hace 8.000 años en América del Sur, alimento importante de los incas, quienes desarrollaron técnicas avanzadas para almacenarlo. Una amplia gama de aplicaciones, tanto industriales como domésticas. ¿Sí o no? Entonces, acá se está hablando de la papa, ¿sí o no? Ese es el tema. Se está hablando de la papa. Ya, eso es lo que trata este texto. Ahora la pregunta es, ¿qué se dice de la papa? Esa sería la idea principal, ¿no? Eso sería la idea principal. ¿Qué se dice de la papa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se menciona de la papa? A ver, profesores, vamos a ver. Quiero leer tus ideas. De las variedades. Muy bien, profesora. ¿De qué está hablando? De las variedades de papa que hay en el Perú, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Maestro, se está haciendo una comparación también en el cual dice que en el mundo existen 5.000 variedades, pero en Ya, el Perú hay 3.000. ya. Entonces ahí se hace una comparación y las utilidades, no en este caso, en lo que es la preparación de la comida, ¿no? Ahí está. En el Perú. Claro, entonces, una idea principal entonces sería, de acuerdo a lo que voy escuchando, sería, dice la variedad, ¿no? Variedad de la papa sería, ¿no? Pues vamos a eliminar todo esto. La variedad de la papa y quizás su utilidad, ¿no? Su utilidad, su diferencia. Vamos a poner acá la variedad de la papa. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede ser de lo que es de la papa? ¿Ya? La variedad de la papa y podemos hablar como hay varias aplicaciones en los alimentos, ¿no? Si ahí está usos, puede ser los usos que se dan. Vamos a poner esta acá, ¿ya? Pues es su versatilidad también puede ser, ¿no? Versatilidad como culinaria, esta culinaria sería el nombre, ¿no? En los alimentos que se preparen. Miren, profesores, ¿ah? Eso es como alimento, dice, nacional e internacional podría ser, ¿no? Esto sería la idea principal. ¿Qué se está hablando? De la papa. ¿Qué se dice de la papa? Que es versátil a través de las diferentes formas de alimentación que el hombre tiene, ¿no? Y que es un aporte que el Perú nos ha dado al mundo entero, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa sería la intención del autor. Entonces ya sabes, acá tienes, ya profesores, ¿y cuál sería para ti una idea secundaria? A ver, ¿cuál para ti sería ideas secundarias sobre la papa? Esta puede ser, ¿no? Cuarto producto alimenticio después del trigo y el arroz, que fue cultivado hace 8.000 años, que era alimento importante de los incas, que habían desarrollado técnicas avanzadas para almacenarlas, que se guisa, se sancocha, se asa, se fríe, se interviene en pureza, etc. Todas estas formas, por eso decíamos formas culinarias, ¿no? Cómo se utiliza la papa. Esas son ideas secundarias. Incluso este profesor, miren,
en el mundo existen 500 variedades, también es una idea secundaria, ¿no? Porque habla, ¿no? Sobre lo que es el uso de la palabra. Muy bien, profesores. Hasta acá tenemos una idea de lo que es esta idea principal. Vamos a ver por el texto número 1, ¿ya? Un poquito vamos a bajar. Este sí es un texto de examen, profesores. Vamos a leerlo. Yo igual, tú vas a estar leyendo, yo voy a estar marcando más o menos cómo deberías marcar tú, ¿ya? Empezamos entonces. El texto, ¿de qué está hablando, profesores? La lectura. De la lectura. ¿Y qué se dice de la lectura? ¿Ha sufrido cambios? Nos preguntan incluso, ¿no? Nos pregunta, dice, ¿está en crisis la cultura del libro? ¿No? Debemos fomentar la lectura escolar, dice, ¿no? Así dice, manifiesta el texto. Manifiesta también, dice, la lectura tiene que asumir nuevos retos, dice. Ahora, en estos tiempos, la lectura debe asumir nuevos retos. Entonces, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se dice? Miren, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que está hablando más que nada acá? Debemos fomentar la lectura escolar, obligatoria a fin de cuentas. Dice, pero lo que parece indiscutible es que la lectura tiene que asumir nuevos retos, dice. Porque hay en estos tiempos que hablan en el tercer milenio, la lectura tiene que tener
como se dice, presencia, pero en base a nuevos retos que se puede dar, ¿no? ¿Bien? Estos retos exigen lectores capaces de responder a los mismos desde la libertad y la autonomía crítica propia de un lector competente, dice. En cualquier caso, dice que tengamos que hablar ya hasta de dos tipos de lectores. Y nos ponen, miren, lector tradicional, lector nuevo, ¿sí o no? ¿Qué nos dicen? Muy bien, hay cambios en la lectura, ¿no? ¿Qué nos dice? Este lector tradicional, lector de libros, lector hábil, lector literario, que además se sirve de los nuevos modelos de lectura, como la lectura en internet, por ejemplo, ¿no? Es el que lee, ¿no? Es realmente el que lee. Y el lector nuevo es el consumidor fascinado por las nuevas modalidades electrónicas, ¿no? Es el que lee en ellas solamente información, divulgación, juegos, ¿no? No es como este tradicional que lee el más, ¿no? La capacidad, el vasto conocimiento es más. Se comunica con otros por chat, pero no es lector de libros, ni lo ha sido tampoco. Es un lector que tiene dificultades para discriminar mensajes que en ocasiones no entiende a alguno de ellos. Miren, el lector nuevo, no por ser, llamarse lector, tiene la misma habilidad o características del lector antiguo, sino este lector ya es someramente su forma de ser. Entonces tiene incluso varias carencias, ¿no? Se establece así. ¿Qué más dice? Que este nuevo lector suele coincidir además con personas que no han tenido la experiencia de haber vivido la cultura oral que vivió en sus antepasados, ¿no? ¿Qué más dice? Que la cadena de la literatura oral se está rompiendo, se ha roto ya irremediablemente en algunos géneros como la lírica. Este nuevo lector ha participado o lo han hecho en menor medida que antaño de la lectura en voz alta, o sea, ya poco se lee en voz alta, ¿no? De la memorización de los poemas, del recitado y la declamación, o del acto de contar una historia con sentido. Muy bien, entonces, ahora sí, profesores. En síntesis, el texto versa, trata, habla sobre ¿qué? Lectores tradicionales y los nuevos lectores, la globalización de la lectura en el mundo actual, los retos del libro en el mundo contemporáneo o la lectura en el mundo actual y los tipos de lector. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Recuerdas de qué está hablando el texto? La lectura en el mundo actual y los tipos de lector. Así es, por eso, miren, ¿de lectores directamente, nuevos lectores? No, globalización de la lectura está hablando, ¿sí o no? Eso sí es verdad, de la lectura. Pero dice, pero en el mundo solamente globaliza los retos del libro nada más, no, ¿no? ¿Te das cuenta cuando ves tú el tema? Entonces, si está hablando de la lectura, si está hablando de las formas de leer, entonces la idea principal que trata sobre leer más libros, ¿no? Y el texto, el tema de la lectura, entonces podemos decir como una especie de título incluso, o un resumen adecuado, sería la lectura en el mundo actual y los tipos de lector. ¿Cómo está en el texto, no? Porque nos pide síntesis, ¿ya? Siguiente, la palabra competente, ¿qué sentido tiene? La palabra competente dice, propias de un lector competente, dice, ¿no? Esa palabra competente, ¿qué significa para el autor? Vamos a ver, ¿qué nos dicen los profesores? ¿Qué significará? ¿Es un lector competente, es proporcional, un lector correspondiente, un lector competitivo o un lector idóneo? Competitivo. Está dentro de la misma palabra sería, ¿no? Pero para el autor, un lector competente responde, pues, dice, ¿no? A los retos desde la libertad y la autonomía crítica, entonces tiene que ser un lector capaz, cabal, ¿y ese sería, profesores? Idóneo. Idóneo, profesor. Idónea, pues. Muy bien, sería idóneo. Vamos por la 3. Ahora nos habla de incompatibilidad. ¿Qué significa? Que esta idea es contraria a lo que hemos leído del texto, ¿ya? A ver, vamos a reconocer, ¿ah? Vamos a tratar de reconocer qué idea es incompatible con el texto. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes, profesores? A ver, ¿cuál sería para ti? Que el lector una nuevo idea? tiene una mayor capacidad de comprensión.
El lector competente debe tener libertad, verdad, ¿no? La lectura en voz alta es algo irrelevante para el lector nuevo. Sí, pues porque ahora ya no se lee así, ¿no? Que el lector nuevo tiene una mayor capacidad de comprensión. Eso es mentira, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos del lector último? Que muchas veces tiene, ¿qué cosa? Problemas de comprensión. Mira, ¿qué dice el lector nuevo? Que se comunica con otros, pero no es lector de libros, ni lo ha sido tampoco. Es un lector que tiene dificultades para discriminar mensajes. Por lo tanto, ese lector nuevo tiene una mayor capacidad de comprensión. Esto es falso, contradice a lo que el texto afirma. Muy bien, profesora. 4. Del texto se puede inferir que el lector nuevo es alguien que, ¿qué piensan? Acá sí estamos en una inferencia, ¿no? ¿Qué podemos pensar nosotros del lector nuevo? Que Recuerda se que el embelece lector, por los nuevos productos de la tecnología. nada tradicional, ¿sí o no? Nada tradicional. Tampoco el de los libros, sino que simplemente a él le gusta la tecnología, ¿no? Se embeleza, se fascina por la tecnología. Muy bien, profesor. Esa sería la respuesta. Porque está pidiendo una inferencia, ¿no? Y la inferencia sería así. 5. Si todos los lectores tradicionales se convirtieran en lectores nuevos, ¿qué pasaría? Imagínate, ¿ah? Esta es una extrapolación, ¿no? Un hecho llevado a otras circunstancias. Si todos los de lectores tradicionales, o sea, los que leen, ¿no? Se convirtieran en lectores nuevos, ¿qué pasaría? Que el libro como tal vería muy mermada su vigencia. ¿Por qué? Porque simplemente ya nadie lo leería, ¿no? Tiene razón, pues. El acceso a Internet disminuiría notablemente, al contrario, aumentaría más, pues más gente estaría en redes. ¿Sería el fin definitivo de la tecnología moderna? No, no habla de eso. La lectura en voz alta se acentuaría en nuestra era. Al contrario, porque ya los lectores nuevos no hacen ese tipo de actividad, ¿no? Entonces simplemente el libro, en realidad ya no habría quien lea, pues, ¿no? Ya sería ya su forma de leer ya sería algo obsoleto. ¿Ya? Vámonos con el texto número 2. Igual.
Miren, profesores, este texto 2 ya es un poquito más extenso, ¿sí o no? Pero igual de extenso, igual también vamos a poder nosotros determinar de qué se está hablando en el texto, ¿no? Miren, el texto dice, actualmente el mundo habla y escribe sobre el lenguaje, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuál será el tema del texto? ¿De qué está hablando? Del lenguaje. Del lenguaje, ¿no? Hasta el primer capítulo, o sea, primer párrafo, habla sobre el lenguaje. Otros creen que el lenguaje es algo que hacemos todos los programas, igual que en realidad es un libro, darles una palmita en la espalda, dice, ¿no? Dice. Y luego menciona, dice, la imaginería, o la imaginería es lo que vemos con el ojo de la mente, o sea, lo que imaginamos, ¿no? Pero también el sabor de un mango, la sensación de caminar bajo un chaparrón, lo que imaginamos está sentado en las experiencias adquiridas a través de todas las formas de percepción. O sea, el lenguaje y todas esas cosas que uno de alguna manera las adquiere, ¿no? Las adquiere. ¿Qué más dice? Pero que tiene que ver el lenguaje exactamente con la imaginería, ¿no? Quizás dice sirva de ayuda a una metáfora. El pueblo dice Calulí del sur de Nueva Guinea considera a los pájaros del bosque como reflejos espirituales de personas muertas. Esta es una metáfora, dice, ¿no? Creo que las palabras son como los pájaros de los Caluli, vocalizaciones fugaces enlazadas simbólicamente con los hombres que habitan el mundo paralelo de nuestra imaginación. Este mundo imaginado representa a veces muy de cerca lo que aprendemos a partir de la experiencia cotidiana, pero no siempre están de fiar. En muchas ocasiones nos ofrecen realidades alternativas y mundos de fantasía basados en la mitología o series de televisión. ¿Qué más dice? Sin embargo, en las visiones del mundo encontramos esas representaciones estables, dice. Mira, y esas imágenes fugaces que son los significados convencionales de las expresiones lingüísticas. La imaginería no lo explica todo sobre el lenguaje, pero un examen de papel, dice acá, mira, que desempeña, ilumina muchos usos, las ilumina muchos usos que tiene. En muchos ámbitos del lenguaje que son de interés permanente para los antropólogos. Proporciona las bases para examinar una gama sorprendente, amplia de temas lingüísticos. No solo es de aplicación al lenguaje narrativo y figurativo, sino también a la semántica de las palabras y de las construcciones gramaticales, al discurso, dice, e incluso a nivel de los fonemas. De esta manera los fonemas se oyen como imágenes verbales organizadas. Las palabras adquieren significados que corresponden a imágenes, escenas y escenarios. En suma, la visión del mundo lo subsume todo, dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, de lo que has leído, ¿cuál sería para ti la respuesta correcta? ¿Cuál sería? El lenguaje y su relación con la imaginaria. Sí. ¿De qué está hablando el texto? Del lenguaje, ¿sí o no? De eso habla, pues, del lenguaje. ¿Y qué se habla del lenguaje? Tiene una representación, ¿no? ¿Con quién? ¿De quién? Entonces, eso sería lo que habla el texto. Ahí, la alternativa sería entonces, profesores, a ver, ¿qué dicen los demás profesores? ¿Qué dicen los demás colegas? ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien, profesor. La D está bien. No, entonces la respuesta sería, ¿de qué está hablando? Del lenguaje. ¿Y qué más habla? De la imaginería, ¿no? ¿Te das cuenta? Tema, idea principal, ¿no? Podría ser parte del tema, claro, tema central. Habla de imaginería, pero está hablando también del lenguaje. Habla del lenguaje, pero subordinado a la experiencia. Esto no, ¿no? Esto no habla de nada, porque lo que tiene que entrar es la idea que constantemente, que más vamos a encontrar en el texto, ¿ya? Muy bien, entonces. Ya está. Muy bien. Muy bien, profesores. Ahora seguimos en el segundo, dice. El sinónimo contextual de la palabra iluminar es, acá está, dice, miren, lo explica no todo sobre el lenguaje, pero un examen del papel que desempeña ilumina muchos usos, ¿no?
y muchos ámbitos del lenguaje. Entonces vamos a ver acá, dice, el sinónimo contextual de la palabra iluminar, entonces sería, Refulgir. a ver, vamos a ver. Esclarecer. Esclarecer. Acá sería entonces, claro, ilumina, o sea, más que modelar, refulgir es como brillar, ¿no? Igual que brillar sería alumbrar, sería que uno tiene que hacer, tiene que esclarecer eso, ¿no? Correcto, estaríamos ahí. Muy bien. Siguiente dice, se deduce del texto que sentir frío y bailar al son de una balada, este ya sería parte de lo que dice el texto, ¿no? Sentir frío y bailar al son de una balada, acá vamos a ver donde dice, ¿no? No solo es vamos a ver, está acá, el lenguaje en sí, miren, cuando dice digital, creen que el uso del lenguaje que hacemos otras personas, igual que traerles el libro, ojo de la mente, sabor de un mango, la sensación de caminar bajo un chaparrón tropical, la música, lo que imaginamos, ¿no? Pero también dice exactamente, el lenguaje puede ser de la imaginación, ¿no? Cuando se dicen vocalizaciones, un imaginario, lo que aprendemos a partir de la experiencia cotidiana, mucho que nos ofrece realidades alternativas, ¿no? Fantasías, series de televisión, teorías no demostradas, ¿no? Que esas representaciones fugaces, convencionales, que explica que desempeñan muchos usos, son de interés permanente para los antropólogos, ¿no? Porque van de alguna manera, van a dar una idea, ¿no? Una gama sorprendente de los temas lingüísticos. Entonces, vamos a ver acá. Ya está. Dice acá, se deduce del sentir frío y al bailar de un son de una baila. Eso sería. ¿Qué sería? Son experiencias inmediatas subordinadas al lenguaje. Podría ser, ¿no? ¿Qué más? Pero el pensar, el decir de esa forma, profesores, ¿qué sería? Experiencias inmediatas subordinadas al lenguaje, pero recuerda que es la forma, uno deduce, o sea, una deducción que yo hago de esa expresión que sentir frío y bailar al son de una balada. Esto es como una especie de metáfora que se da, ¿no? Pero esto es parte de ¿qué? El sentir frío y bailar al son de una De la balada. imaginación. También ¿No? parte del bagaje imanístico de los individuos. Claro, entonces, claro, esta forma de ver, ¿no? De ver, deducimos que lo hace pues en parte de lo que el hombre, del individuo, imagina, ¿no? O sea, parte del son, de la forma de ser de alguien que, ¿no? Utilizando la imaginación. Muy bien, sí sería la A. Vamos por la 4, vamos a la 4. Miren, pues estamos en la 4, dice, se deduce del texto que el universo de la imaginería, ¿qué podemos pensar de ese universo? ¿Qué piensas tú? Que el universo de la imaginería, ¿qué será? ¿Qué alcances tiene? A ver, ¿qué piensas? Y guarda correlación tanto con los eventos reales como ficticios. Porque relaciona lo que es un hecho real con hechos imaginarios, ¿sí o no? Por lo tanto, esa correlación que tiene
tanto con los eventos reales como ficticios. Muy bien, profesor. Vamos a poner acá, marcamos y listo. Vamos por las 5. Se infiere, miren, profesores, miren todos, dice, se infiere que en la cosmovisión Kaluli, en la cosmovisión, esta es inferencia nuevamente, es otra deducción, ¿ah? Inferir y deducir, que la cosmovisión de Kaluli, los pájaros del bosque, ¿qué hacen esos pájaros del bosque? ¿Qué podemos mencionar de los pájaros del bosque? Miren, ¿qué decían sobre, miren, para que vean, qué decían sobre la cosmovisión de los Kaluli? Ya, mira, acá dice, miren, dice, pero ¿qué tiene que ver exactamente el lenguaje con la imaginería? Quizás serviría de ayuda una metáfora. El pueblo Kaluli del sur de Nueva Guinea considera a los pájaros del bosque como reflejos espirituales. Miren, este pueblo considera a los pájaros como reflejos espirituales de personas muertas que habitan en un mundo paralelo. O sea, los pájaros sean así como sagrados porque representan a un muerto, ¿no? Creo que son los pájaros de Kaluli invocaciones de fugaces entrelazadas simbólicamente con la sombra. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué puedo pensar yo acá sobre la cosmovisión que tiene Kalulu sobre los pájaros del bosque? Portan imagen de un mundo occidental, cumplen un papel eminentemente vicario, son seres que habitan solo en los árboles, obedecen a una radical imaginería crítica. Onírica, perdón, onírica es sueño. La D. A ver, puede ser a una, pues aquí se puede saber lo demás, a ver, los estoy leyendo en el chat. ¿Qué podría ser? A ver, ¿quién me dice? Obedecen a una radical imaginería onírica. O sea, en base al sueño nada más. ¿Tú qué dices? En base al sueño. Miren, profesores, miren. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Justo de los Kaluli. El pueblo Kaluli considera a los pájaros del bosque como reflejos espirituales de personas muertas. O sea, para los Kaluli, los pájaros representan a una persona que ya ha fenecido, ¿no? Entonces acá dice, se infiere que la conmoción Kaluli y los pájaros del bosque, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los pájaros del bosque? Representan a una persona quizás ya muerta. Portan imágenes de un mundo occidental, cumplen un papel eminentemente vicario, son seres que habitan solo en los árboles, obedecen a una radical imaginación de sueño. ¿Cuál sería para ti? Si ya sabes que ellos representan algo. Entonces la respuesta acá sería La B. la B. Muy bien. Profesor, ¿por qué la B? Porque cuando dice cumplen un papel eminentemente vicario, se está señalando ¿qué cosa? Porque vicario es el que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, sustituye, pues, a esas personas muertas, sería, ¿no? Sería a las personas muertas, porque cuando dice vicario, miren, profesores, dice, cumplen un papel eminentemente vicario. ¿Y qué era vicario? Se decía a aquella persona ser que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones, en este caso, a la imagen que representa estas personas muertas, no fallecidas. ¿Ya? Por eso sería, yo infiero que los pájaros del bosque cumplen ese papel netamente de reemplazarlo. Muy bien. Vamos con el texto número 3. Igual, ya vamos a leer igual. Igual vamos a subrayar, profesores, atentos todos, ¿ya? Empezamos. Dios.
Profesor Javier, buenas noches. Disculpe la demora. Mis buenas noches, no se preocupe, Miss, no se preocupe. Estamos trabajando justo este texto que está acá, estamos leyendo todos y estamos subrayando las partes más y más elementales. ¿Ya, profesora? Muchas gracias, profesor. Ya, Miss, no pierda cuidado. Muy bien, el texto trata sobre lo que dice sobre la educación, filosofía y psicología y su método. O sea, esta es una obra que Reinaldo Suárez Díaz, un prestigioso educador mexicano, clasificaba pues a los profesores en 4 tipos, ¿no? Así empieza el texto, ¿no? ¿Qué dice este educador? Decía que había 4 formas: el dictador, profesor educador, ¿no? Cuyo objetivo primordial es conservar la autoridad dentro del grupo para evitar desórdenes y la pérdida de tiempo. El otro era el profesor madre, aquel que sacrificaba los objetivos académicos para que sus alumnos estén contentos, ¿no? Luego había el otro doctor, el docente, el doctor, ¿no? Aquel que se preocupaba porque sus clases sean ordenadas, ricas en contenido, pero carente de corazón, por lo que son indiferentes a los sentimientos de los alumnos. Y por último viene el educador, ¿no? Miren, ¿ah? Él dice un análisis fulminante que descarta los 3 primeros, o sea, los 3 primeros tipos de profesores son descartados, pero nos quedamos y destaca pues el último, el docente o el maestro educador, dice, ¿no? Abajo dice ya, la sustentación dice, es algo sobre el educador, ¿no? Lo aprecia pues es académicamente exigente y humanamente comprensivo. No teme el diálogo ni la libre discusión, pues tiene suficiente claridad conceptual y sustento racional. No confunde orden con uniformidad, ni autoridad con, dice, con autoritarismo. No teme reconocer sus propios errores, ¿no? ¿Qué más? O sus eventuales limitaciones, ya que su actividad no está centrada en su propio prestigio, sino en servir a la humanidad. Sabe que su labor no consiste primordialmente en preparar buenos profesionales, sino en contribuir en la formación de seres humanos plenos. ¿Qué más se habla de este profesor educador, no? Su actividad académica no se reduce a dictar clases, sino más bien está presente pues en las luces y las orientaciones de sus alumnos. Comprende que el educando es sujeto de sentimientos y que su vida no puede encasillarse en un currículum profesional, ¿no?
el hombre no vive únicamente de números, formas o reacciones químicas. Y al final, miren, profesores, dice, en conclusión, persigue automáticamente, perdón, auténticamente, la verdad. No es un enviado ni un poseedor, sino un caminante y un buscador. Más o menos todo el texto habla sobre las características de este tipo de profesor educando, ¿no? Así sería. Muy bien, ahora sí, profesor, vamos a resolver el texto. ¿Ya tienes la idea del texto ahora sí? Vamos a empezar a resolver. ¿Cuál sería, dice, en apretada síntesis, el texto, o sea, cuál de estas sería el resumen más adecuado? La B. ¿Recuerdan de lo que está hablando? La B. A ver, ¿qué dicen los demás profesores? Cuando se habla del texto, entonces, La B también. La B, profesor. el texto número 3 que habla, menciona pues que presenta una clasificación de los profesores y luego se centra en el tipo del idóneo denominado educador. Muy bien, profesores, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Vamos por la siguiente pregunta, dice. En la lógica del texto, miren, en la lógica del texto, entre la palabra destacar, destaca, y destacar, ¿qué relación guarda? Acá está, miren. En un análisis fulminante, descarta a los tres primeros y destaca al último. O sea, a tres lo elimina y a uno lo realza, ¿no? Entonces, ese término destacar y descartar, en la lógica, ¿qué hay? Holonimia, La D. homonimia, sinonimia o antonimia. La B podría Descarta. ser. La D, profesor. Claro, destacar, sobresalir. Lo contrario sería que lo dejen de lado, descartar, ¿no? Entonces la respuesta acá sería una antonimia. Muy bien, profesores, vamos por la número 3, dice. El sentido de la palabra fulminante es, miren acá, dice, en un análisis fulminante descarta los tres primeros. Ese carácter fulminante, ¿qué sería? Un carácter efectivo, atolondrado, explosivo o prolongado. ¿Cuál sería ahí tu respuesta? Efectivo. Algo fulminante, algo que tiene, como se dice, efectividad, ¿no? Que se puede dar muy bien. Más que explosivo, profesores, más que explosivo, el ser fulminante, más que explosivo, es algo que es efectivo, que realiza, ¿no? Muy bien. La 4 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? A ver, profesor, ¿cuál de ellos no guarda relación con el texto? Léelo y me das tu respuesta. ¿Cuál de ellos contradice al texto? La D. La D de Acá vemos Sí, el la que D. contradice al texto, más que nada sería, ¿no? El docente educador aborrece la autoridad y está centrado y está en contra. Eso es mentira, pues, ¿sí o no? Contradice porque es todo lo contrario de este docente educador. ¿Sabes? Y ya tenemos ya lo incompatible del texto. Vamos por la número 5, que también es una inferencia. Dice, se infiere que para el autor del texto, ¿qué puedes pensar tú? De acuerdo a lo que has leído, para el autor del texto, ¿qué debe hacerse? la D de dedo. Sí, la D podría ser.
La 6 es la C. Sí, la C. Ah, no, perdón, profesor, estaba con el audio apagado. Le decía, mira, si un profesor tratase de combinar dialécticamente los tipos de profesor Magri y de doctor, ¿qué es lo que se obtendría? Miren, profesor combina dialécticamente los tipos de madre y de doctor. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con este profesor? Leo en sus comentarios a ver en el chat qué dice. Muy bien, ¿no? ¿Cómo haría entonces acá? Entonces, si por un lado tratase de juntar al profesor Madri y al profesor doctor, imagínense, estas dos formas de ser de profesores, ¿haría qué cosa? Tendría a los alumnos contentos los dos, se aproximaría mucho al ideal del educador, haría una síntesis entre libertad y desorden, ¿será? ¿Superaría con creces el tipo del educador? La C. ¿Haría una síntesis entre libertad y desorden? ¿Podría ser o no? ¿Ustedes qué piensan, profesores? Pero vamos a ver acá, vamos a establecer, por ejemplo, lo que sería, pues, un momentito, voy a ver acá. Miren, voy a compartirles acá lo que es el profesor Madre y el profesor doctor, ¿no? Mira, dice el doctor, para que vean, miren. Dice el profesor Madre, aquel que sacrifica los objetivos académicos para que sus alumnos estén contentos, o sea, objetivos académicos. Y el profesor doctor, aquel que se preocupa porque sus clases sean ordenadas y ricas en contenido, dice, ¿no? Ricas en contenido. Entonces, ¿qué puedo pensar yo de eso? Si hablamos dialécticamente, se aproximaría mucho a un ideal de educador. Se aproximaría mucho a un ideal de educador. Muy bien. Claro, porque ya tenemos dos características de dos profesores y juntando esas características estaría cercano, ¿no? A lo que sería el ideal del educador. No lo supera, por si acaso no lo superaría, sino más bien se aproximaría porque el educador tiene un poco más, ¿no? De hecho, muy bien.
Vamos ahora al texto número 4. ¿Ya? Texto 4. Todos son, profesores, son textos de carácter pedagógico, contenidos pedagógicos, que de alguna manera nos sirve porque aparte de la temática que uno lee, también refuerza pues el uso, las características que uno desarrolla en clase, ¿no? Entonces eso es muy bueno, trabajar todos los textos con contenido pedagógico. ¿Ya? Vamos, entonces seguimos con la lectura. No te olvides, siempre tienes que ver tu cita de página, donde está la cita bibliográfica, donde se ha obtenido pues la información, ¿no? Cuando es texto tenemos que ver, por ejemplo, ¿qué dice acá? Dice Jorge Luis Borges, 2013, ¿cuál es el tema de su lectura? La lectura no debe ser obligatoria. Mire, ya tienes ahí desde ese punto de vista ya de lo que trata el texto, de qué está hablando, que la lectura no debe ser obligatoria. Y luego dice, 2 puntos, Borges, y cómo ser mejores profesores de literatura, ¿no? Así comenta Borges. Todo el texto entonces que habla sobre lo que sería si la lectura debe ser obligatoria, ¿no? Dice, ¿acaso la lectura debe ser obligatoria? Dice, debemos hablar de un placer obligatorio. Dice, el placer no es obligatorio, el placer es algo que uno busca, no, la felicidad también la buscamos, dice, ¿no? Pues si un libro los aburre, déjenlo. La lectura debe ser una forma de la felicidad, leer debe ser felicidad. Entonces, con ese criterio vamos a empezar a desarrollar. Dice, en el texto la palabra digno adquiere el sentido de que, ya está, ¿no? Digno, acá dice, miren, dice, si les resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes. Entonces estamos, La A. ese término, La B, profesor. ese término, acá está, ese término digno adquiere el sentido de que es útil para ser recreado, correspondiente a la condición,
bloqueado por las desventuras de leer por obligación. Más que nada, cuando se habla de lectura, cuando se habla de ese término digno, puede ser entendido o tiene que agarrar el sentido de lo que es, ¿no? Suti para recrear esto tampoco correspondiente a la condición o mérito de alguien. Entonces, la respuesta acá sería, profesores, ¿cuál será acá tu respuesta entonces? La La B. de dedo. Acorde con la moral y la decencia de un individuo, más que eso, la dignidad, o simplemente, ¿qué sería? La C, bloqueo por la desventura de leer por obligación. Pero dice la palabra digno adquiere qué sentido, la palabra La B, digno, es la B. La B de Correspondiente bebé. a la condición o correspondiente a la mérito. condición o mérito de alguien, ¿no? Sería así. Vamos por la pregunta número 2. En el texto, la expresión caer en la tristeza, ¿qué connota? Caer, acá está el medio. Dice, no hay que caer en la tristeza de las biografías de las citas de fulano y luego un paréntesis. No hay que caer en la tristeza. ¿Qué significa? Congoja, embuste, melancolía o frivolidad. ¿No caer en qué? Estoy entre la A y la C. Melancolía. Entre la A y la C. Entonces, caer en tristeza no es embuste, no es engaño, sino tampoco puede ser frivolidad. Entonces, como dice la misa, entre la A y la C, ¿no? La C. ¿No? Pero tenemos que ver que melancolía dice expresión caer en la tierra, y acá está, miren, ¿no? Lo que señala, acá está. Entonces acá la respuesta era, Embuste. sí, no, no, embuste, no, más que la tristeza es congoja, tristeza, estado de pena. Profe, melancolía es como añoranza, ¿ya? Pero más que nada en relación a tristeza es congoja, ¿ya? Entonces vamos a ahora por el texto número 5. Resolvamos. Vamos a marcar, mientras tú vas leyendo, vas a ir marcando. Muy bien, profesora, muy bien, la felicito. Los que están en el chat están resolviendo. Muy bien. Conforme avancemos más texto, profesora, va a ser sencillo resolverte de comprensión lectora. Pero y como yo siempre te digo, yo siempre digo a los demás profesores, eso es lo que aprendemos el día de hoy, lo que hacemos, hagámoslo en el colegio, practiquemos con los alumnos, de por eso que le enseñamos a leer, uno también adquiere habilidad lectora, trabaje, sea cualquier área, utilicen lectura. Lectura es elemental porque el alumno ahora no escribe mucho, no lee mucho, peor no escribe, entonces se ha roto bastante esa brecha, y si no escribe no vas a ver los signos más importantes, uso de mayúsculas, tantas cosas que se hacen en redacción. Entonces, hay que trabajar bastante eso, profesor, ¿ya? Entonces, seguimos leyendo el texto.
Miren el título de esta cita. Dice Mario Vargas Llosa, elogio de la lectura y la ficción. O sea, ¿ya de qué está hablando? De la lectura, ¿sí o no? ¿Y qué habla de la lectura entonces cuando se habla que en el Perú que hay pocos lectores, ¿no? Y que incluso son tan pobres, analfabetos, injusticias, donde la cultura es un privilegio, ¿no? De tan pocos escriben solo publicista, ¿no? O sea que es, de alguna manera, relaciona pues a que hay pocas personas que van a escribir, pocas personas que leen. El que no lee no escribe, pues, ¿no? Asfixiaron su vocación, pero siguió escribiendo, ¿no? Creo que hice lo justo, pues, para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito, alcanzar, dice, la alta cultura, la libertad, ¿no? Y la prosperidad. Muy bien. Entonces acá, ¿qué establecemos entonces en este texto? Lo que trata, más que nada sería, vamos a ver acá. Ya está. Habla de lo que sería la condición, que busca la ficción, que no leer, dice que más, ni siquiera saber lo que la vida tal como es, nos basta para colmar nuestra sed de absolución, fundamento de la condición humana y que debería ser mejor, ¿no? Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas dispondremos de una sola, ¿no? Vargas Llosa. Muy bien. Ya sabes de qué está hablando acá. ¿Cuál es el tema del texto? Ya sabes, ¿no? Ahora te preguntan, ay, acá tienes ayuda porque tienes alternativas. ¿Cuál sería para ti el tema central del texto? ¿De qué está hablando en el texto, joven? Entonces podemos decir ahora, en este texto, El papel edificante y subversivo de la lectura en el devenir de la humanidad. así es, profesora, esa es la respuesta. Lo que se habla en sí, ¿de qué está hablando? Del papel edificante. ¿Qué hace? De la lectura, ¿no? El papel edificante que tiene la lectura en el devenir de la humanidad. O sea, la humanidad se basa y se esperanza en la lectura, ¿no? Para la adquisición de algún tipo de conocimiento. Muy bien, profesores. Ahora les pregunto, ¿cuál es la idea principal? Ya sabes que está hablando de la palabra edificante, o sea, de la lectura. ¿Qué se dice de la lectura? ¿Qué se habla de la lectura? La B. Nuestras múltiples vidas son posibles gracias a la creación de las obras literarias de carácter universal. Ya puede ser, la B dice, ¿no? Pero, profesores, ¿de qué estamos hablando en el texto? De la literatura. ¿Solo de la literatura? Y sus La literatura, lectura. de la lectura. La lectura. Entonces, miren, profesores, ya con eso nomás. Usted dice, ¿de qué está hablando de la lectura? Todo esto está sobre la lectura. Cuando yo digo la A, ¿habla de lectura? No, no la menciona. En la B, No es la D, pero Tampoco. Es la D de la dedo. respuesta entonces sería rebeldes. la D. Por eso, profesores, yo les digo, miren, miren, profesores, cualquiera puede decir también lo mismo de la A, puede ser también la C, ¿no? Hay una relación, ¿por qué se habla, no? O de la B, que es más, como dice, menciona también al parte del texto, pero, por eso yo te digo, tienes que preguntarte de qué se está hablando, el tema o la idea principal, con eso relacionas y automáticamente eliminas todo. Acá hemos relacionado, cuando se habla de lectura, ¿no? De lectura que permite que la cuestión humana se erige y no vuelva rebelde sin perderse de la realidad monótona. O sea que de alguna manera la lectura no cambia, ¿no? Muy bien. Profesor, disculpe, con respecto a la respuesta D, sí, con respecto, disculpe, a la respuesta D yo estaba en duda,
porque sí pensé en la lectura, pero estaba pensando qué significaba erija Ya. y nos vuelven rebeldes, ¿no? Rebeldes impenitentes. Esas palabras me dejaron así, por Ah, eso dudé un poquito. sí. Bueno, sí, a veces, miren, profesores, cuando hay significados así, pero usted tiene que ver, no, como dice juez, era por el tema. Si te pones a ver, ninguna de las cuatro tiene sobre la lectura, ¿sí o no? Ninguna. Solo, perdón, ninguna de las tres restantes. Solo la cuatro habla sobre lectura. Entonces tú te dices, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el tema? El tema, la lectura. Entonces, tengo que pensar que la idea principal habla del tema y tiene que incluir el tema. Por eso que ahí lo incluye en la lectura. Miren, ya ves, por eso que le digo, basta que usted sepa idea principal, basta que usted sepa tema, todas las respuestas son en base a esas dos nomás. Tiene que buscar usted tema, tiene que buscar idea principal y con esa marca. ¿Ya? Pero si hay varias igual, entonces ahí tiene que ver las especificaciones. ¿Ya? Vamos con el texto 3. Perdón, la pregunta 3. Dice, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Ya sabes, ahora sí. ¿Cuál sería para ti el mejor resumen del texto? Igual, busca tus ideas. Busca tus ideas. ¿La B de bebé? Tú te preguntas, profesores, ¿qué dicen los demás? Vamos a ver, ¿qué dicen en la sala? ¿Sí o no? Ya ves, así es, pues, profesores, muy bien. Tienes que buscar tema. Acá en la dice, el mundo se vuelve más justo, naturaleza, no es el caso de otro país. ¿Te das cuenta? No, ¿de qué estamos hablando? De la lectura, no hay nada de lectura. La B, la lectura de obras de ficción permite la consecución de una humanidad más sensible, ya está. ¿De qué habla? De la lectura. La C, ¿qué habla? De los lectores. ¿Me entiendes o no? La D, ¿de qué habla? Del caballo de nuestra vocación por sacrificio. ¿Te das cuenta? No. La que contiene el tema sería la D. ¿La ves? Automáticamente relacionas la respuesta. ¿Te das cuenta? No, así es. Todo profesor, toda comprensión lectora es en base al tema, idea principal, y todos rigen en base a eso. ¿Ya? Vamos con el texto número 6. Igual, son textos chicos, textos para poder practicar, entender. Eso se hace, ¿no? Y conforme vas leyendo y tienes, esos son los tips, esas son las claves, esas son las formas, los rastros que utilizamos para encontrar la respuesta, ¿ya? Profe, y si hubiese venido dos alternativas que dicen lectura, ¿cuál era la respuesta? Busca, en ese caso una de ellas se sale. Habla de lectura, pero no habla de lo que el texto dice. Pero en cambio tú tienes que ceñirte, pegarte a lo que el texto dice, nada. Vamos con el texto número 6.
favor, apaguen su micrófono. Muchas gracias. Muy bien, profesores. Miren, vamos a ver entonces acá. Miren, así dice, ¿no? La clave para la pérdida de peso podría ser tan simple como beber medio litro de agua antes de comer la cena, ¿no? Así empieza, ¿no? Clave para qué, de qué está hablando la pérdida de peso. ¿Y cuál es la clave para esto? Beber medio litro de agua. Ahí está, dice, ¿no? Así empieza el texto, ¿no? Antes de comer. Esto cree un grupo de investigadores de la universidad, dice, ¿no? El estudio que publicaron en la revista fue realizado en adultos obesos, quienes bebieron 50 miligramos de agua media hora antes de comer una comida principal. Ellos reportaron una pérdida promedio de 4,5 kilos durante el periodo de 12 semanas, dicen, ¿sí o no? 12 semanas. Este simple truco puede ser muy beneficioso y puede ser fácilmente promovido por la Oficina de la Salud a través de campañas de salud pública. El estudio monitoreó 12 semanas a adultos obesos, resultados en consulta de medicina general. Cada uno de los participantes pasó una consulta de control de peso donde se aconsejó sobre cómo adaptar su estilo de vida, se incorporar mejores niveles de actividad física para estar saludable, dice, ¿sí o no? Muy bien, entonces hasta ahí tenemos la idea, ¿sí o no? Pregunto, ¿de qué se está hablando en el texto? La C. ¿Qué es lo que se menciona? De la pérdida de La peso. C, ¿No? De lo que de la sería relación del consumo del Consumo agua antes del de la medio litro de comida. agua previo a la ingesta de comidas. agua para lo que sería el comer, ¿no? Ya está. Muy bien. El texto presenta un estudio sobre qué. ¿Qué se está estudiando? La relación del La C. agua antes de las comidas. Relaciona consumo de agua y la pérdida de La peso. C. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das La cuenta, pérdida de profesores? peso. Fácil de encontrar, ¿sí o no? Fácil, porque ¿de qué está hablando el texto? Consumo de agua. ¿Para qué? Para la pérdida de peso. Miren, miren acá. Por ejemplo, dice acá, uno dice, advierte sobre la relación entre el consumo de agua y el riesgo a la obesidad. Dice, solo te está advirtiendo el consumo de agua y el riesgo a la obesidad. No, sino que simplemente, más que advertir la relación, acá hay una relación, es consumo de agua y bajar de peso. No es el riesgo de la obesidad, porque ser obeso conlleva a unos riesgos. No habla de eso, sino lo que está hablando más que nada es el consumo de agua antes de las comidas. ¿Para qué? Para la pérdida de peso. ¿Ves? Mira, entre la A y la C directamente habla lo que el texto dice. La B, profe, publicado en la revista, fue un grupo, no, nada tiene que ver, ¿no? Describe las charlas que recibieron personas obesas antes de cambiar sus vidas, nada tiene que ver. ¿Por qué? ¿De qué habla el texto? Del consumo de agua. ¿En relación a qué? Al peso, ¿no? Muy bien. Ya estamos, ¿ah? Vamos por la 2. ¿Cuál es la idea principal del texto entonces? Si se está hablando del consumo de agua para la La comida, B. ¿cuál es la idea principal entonces del texto? Sería, profesores, ¿qué hace con el tomar La, agua? La ¿Qué B. ayuda a tomar agua? El la tomar B. agua previa a la La ingestión de respuesta es la B. comidas ayuda a reducir los Reduce el Miren, peso. profesores, miren, claro. Mire, ingerir los alimentos del día después de haber bebido 2 vasos con agua es beneficioso para la salud psicológica. Ya ves, en psicológica está de mal, ¿sí o no? Eso está de más. La C, una persona cualquiera puede alcanzar la salud si tiene cuidado sobre su dieta, puede ser, pero no habla del tema, pues. No habla del tema. D, los individuos en la época moderna han olvidado los beneficios de la ingesta diaria del agua para su salud física. Ya, si bien habla sobre la salud del agua, pero lo que está hablando que a partir de la ingesta de agua va a poder, ¿qué cosa? Disminuir de peso, porque eso lo dice el texto. Entonces, la más indicada era la B, pues, ¿no? Consumo de medio litro de agua previo a la ingestión de las comidas ayuda a reducir el peso de las personas. Te das cuenta que todo gira en base a qué? Tema e idea principal. Muy bien. Vamos por este último texto, ya para culminar la clase del día de hoy. Voy a bajarlo y listo. Vamos a leerlo todo. ¿ya?
Miren, vamos a ver, dice, ¿no? Vamos a entender el texto, ¿ah? Y después ya fácilmente vas a marcar las claves, ¿ah? Miren, ¿ah? Ustedes van a marcar fácilmente las claves entendiendo las perspectivas del texto, ¿no? ¿Qué busca el autor? ¿Qué está tratando de hacernos ver? Y con las preguntas tipo, ¿no? Tipo de cualquier examen. Entonces, vamos a ver acá, dice, mira, dice, a pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no se sabe con certeza cómo nació el lenguaje, ¿no? Que es una facultad del hombre para comunicarse, que tiene un conjunto de signos lingüísticos y con ellos se relaciona. ¿Qué más dice? Muchos han tratado de echar luces sobre este misterio. Sus resultados no han pasado de ser más que meras especulaciones. No obstante, por la observación de los gritos de ciertos animales superiores, algunos creen que tales gritos fueron los cimientos del lenguaje hablado. Dice, desde el punto de vista antropológico y etnológico, es indudable que el lenguaje articulado constituye una de las manifestaciones características que separan al hombre de los seres irracionales. Estos últimos expresan y comunican sus sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, a diferencia de los seres humanos, ¿no? A ver, miren, ¿eh? ¿Qué más dice? El sentido del gusto y otras funciones cotidianas tienen la aplicación de emitir sonidos articulados particulares que, como dijimos, no diferencian de los animales inferiores con los que compartimos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. De otro lado, el animal no es capaz de planificar sus acciones, nosotros sí, ¿no? Puesto que toda conducta instintiva está determinada por sistemas de reflejos condicionados e incondicionados. La conducta humana, en cambio, se define de forma absoluta diferente. La situación típica del individuo es el proceso de planteamiento y solución de tareas por medio de la actividad intelectual. Miren, ¿qué más? Que se vale no solo de la experiencia individual, sino también de la experiencia colectiva. Consiguientemente, el hombre, a diferencia de los animales, sabe planificar sus acciones y el instrumento fundamental para tal planificación y solución de mentales es el lenguaje. Todo gira en torno al lenguaje, ¿sí o no? Aquí nos encontramos con una de las funciones más elementales, la función de instrumento del acto intelectual que se expresa en la percepción, memoria, razonamiento e imaginación. Muy bien. ¿Cómo sale como título debajo? Lenguaje y pensamiento. Muy bien. Ahora sí. ¿De qué sirve en el texto? Del lenguaje, ¿no? Funciones que da todo, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. La pregunta es, ¿cuál sería para ti la idea principal? ¿De qué se está hablando? La D. La La D, D. del lenguaje. ¿Qué tal? Del lenguaje. Muy bien. La D Bien. también. Conducta animal. La respuesta es la E. Que es el lenguaje ha sido determinante en el desarrollo del intelecto humano. Mira, la C, planificación, solución de tareas, nada tiene que ver, ¿sí o no? La conducta animal es meramente instintiva, pues carece de lenguaje, pero está hablando no de la conducta animal, sino está hablando del lenguaje en sí. El lenguaje articulado ha sido motivado por los gritos de animales, habla del lenguaje, no tanto del articulado. Sí es una parte que habla, ¿no? Pero en realidad lo que sabe es del desarrollo que ésta genera al ser humano. En el texto, la frase echar luces, acá está. Aunque muchos investigadores tratan de echar luces sobre este misterio, sus resultados no pasan de ser más que meras especulaciones. La B. La A. Acá está. Ese echar luces, ¿qué está haciendo? Está confirmando. La B, claro. Es el resplandor, impresión, admiración, o echar luces más que nada es la explicación. ¿Qué piensas? A ver, ¿qué me dices? Cuando se habla en relación a lo que es Explicación. Yo voy por la B Más que porque nada, ya son conclusiones, resultados, ¿no? La A, porque pues trata de vamos a aclarar ver. algo. Muy bien, profesores. Es interesante, ¿no? Porque de alguna manera todos participamos
todos nos damos un punto de vista, ¿no? Y la cosa es tratar de encontrar algo semejante, ¿no? Miren, el autor del texto sostiene la gran importancia del lenguaje como medio e instrumento, ¿sí o no? ¿Pero para qué? Para el desarrollo intelectual del ser humano. ¿Me entiendes? Por eso entonces, cuando se decía la ley del lenguaje es determinado por el desarrollo del intelecto humano, ¿no? En base a eso, cuando uno dice echar luces, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo connotación, o sea, un uso figurado, ¿no? Porque dice que en el texto se sostiene que muchos investigadores han tratado de echar luces sobre la naturaleza del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que han tratado de confirmar, más que confirmar, ¿qué han hecho? Han tratado de explicar, ¿no? Porque antes eran solo conjeturas. Y la respuesta acá más directa sería entonces que han tenido que explicar. Profesores, muy bien, todos los profesores que estamos en línea, seguimos trabajando. Dice así, resulta ahora incongruente con el texto sostener que, a ver, profesores, miren, ¿cuál de estos enunciados es contrario? Es incompetente con el texto. ¿Cuál sería para ti? La B. Vamos. ¿Hay otros profesores que dicen ustedes, profesores, los demás? No. No. ¿Qué habla el texto? Vamos a ver, ¿cuál es incongruente? Vamos a ver de lo que el texto está hablando. Miren, dice, aunque es polémico tratar de determinar en qué momento surgió el lenguaje, eso es polémico, sí, ¿no? Porque esto en realidad sí es verdad, pues, ¿no? Se quiere saber cuándo surge el lenguaje, ¿no? B, antropológicamente, ¿es el lenguaje articulado la distinción del ser humano? Claro, porque se manifiesta a diferencia de los animales, ¿sí o no? Hace la diferencia. Muy bien, tenemos la A y tenemos la alternativa B, ¿sí o no? Entonces ahora, ¿qué podemos decir? C, el habla como sexto sentido y los otros 5 son exclusivos del hombre. ¿Será esto o no? Esa es la respuesta. Sí, porque no habla el lenguaje, sino él habla. Sí. No, claro, profesores, ya ves. A eso quiero llegar, ¿ve? Vean ustedes. Esta habla del lenguaje. Esta habla del lenguaje. ¿Esta habla de qué? Del lenguaje. Tema del texto. ¿La C de qué habla? Habla menciona solamente del habla, sexto sentido. Otros 5 son exclusivos del hombre. Date cuenta, miren profesores, esto se va, pues. La respuesta es la C se va. Vamos por la número 4, vamos a bajar esto. Estamos entendiendo cada día, tenemos un poquito más de mejor comprensión textual y de la forma como uno debe afrontar un texto, ¿no? Seguimos. Del texto se puede colegir que el lenguaje, ahí está, miren, colegir, inferenciar, deducir. ¿Qué podemos colegir del lenguaje entonces? ¿Qué hace el lenguaje? La A, pues. El lenguaje, vamos a ver, resulta irrelevante en los procesos mentales y la conducta del ser humano. El lenguaje no es irrelevante, es importante, ¿sí o no? ¿Tuvo como antecedente los gruñidos y gritos de los animales salvajes? El habla, creo que no, cuando decían del habla, cuando uno manifestaba, ¿no? B, ha logrado coadyuvar el desarrollo del comportamiento condicionado, o sea, apoyado en eso, o marca una brecha infranqueable entre los seres humanos y los animales. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu respuesta? La A. La respuesta es la A, pues, porque el lenguaje, a través del lenguaje, nos podemos diferenciar con los animales. El hombre puede hablar, o sea, utilizar la capacidad, esa facultad de hablar, y el animal no puede hacer eso. Por eso era la diferencia. 5 y últimos, profesores, ya para que vayan a descansar todos. Dice,
según lo expuesto por el autor, si el ser humano estuviese privado del lenguaje, entonces, ¿qué pasaría? Mira, esta es una extrapolación, ¿no? Porque acá ya nos dice acá, si el ser humano, o sea, da a entender, ¿no? Un hecho que no está en el texto, pero que podemos nosotros presumir la resolución. La D. Pero estamos hablando del ser humano. Si el humano La no actividad tuviese lenguaje, intelectual del hombre sería inconducente. ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con el La ser humano? C, A ver, la vamos a C, ver. profesor, la C. Vamos a ver. La Los D. 5 sentidos no podrían diferenciarlo de los animales. ¿Tú crees eso? ¿Qué piensas? Dice, mira, si el ser humano no tuviese lenguaje, seríamos como los animales, quizás, ¿no? Si no hay La A, lenguaje, entonces. entonces, ¿cuál sería? La B, La A. la intelectual del hombre sería inconsciente. Vamos a ver. Posiblemente su conducta se regiría por inconsciente. Será. Pero habla de qué? Del lenguaje, del uso. Simplemente entonces, ¿qué pasaría con el ser humano? La C no puede ser, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. La D, la conducta animal carecería, nada tiene que ver los animales con el ser humano. Tiene 2 menos. Posiblemente su conducta se regiría por el inconsciente, o sea, él es inconsciente, pero dice posiblemente, pero más que eso, o sea, esto es una conjetura, ¿no? Pero acá se dice, si el ser humano estuviese privado del lenguaje, entonces, ¿cómo sería el ser humano? Como un animal. Entonces, por lo tanto, la actividad intelectual, ¿qué sería? Inconducente, no tendría sentido. Miren, directamente a lo que establece el texto, ¿no? Muy bien, profesores. Hemos terminado. Entonces, ya saben, profesores, cuando resuelvan los textos, tienes que buscar tema, idea principal, y las alternativas tienen que tener el tema. Mínimo tiene que tener el tema o relacionarse de forma directa sobre el tema. Así no tenga la misma denominación, pero hace mención a lo que se trata en el texto. Muy bien, profesores. Hemos acabado por el día de hoy. Un gusto trabajar, profesores. Agradezco su atención, su participación de todos los profesores y los docentes que están el día de hoy. Y nos vemos para la siguiente clase. Que tengan Gracias, un buen maestro. fin de semana. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bendiciones a todos en sus hogares. Igualmente. Cuídense mucho, colegas. Hasta la siguiente clase. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Cuídense, profesoras. Igualmente, profesor, buenas noches. Buenas noches, mis. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches.